Vamos ahora con la columna musical del compañero Rodrigo Vega Pintos. Rodri, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Me alegro mucho. Rodri, ¿qué nos traes para hoy? Bueno, fue novedad la repercusión, furor, lo que provocó esta artista de pop, que bueno, nosotros que rondamos los 30 años, nos sorprendió, ¿no? La convocatoria que tuvo, agotó en apenas horas 3 funciones en el estadio de River Plate. Estamos hablando de la cantante estadounidense de pop, Taylor Swift, ¿no? Y bueno, más allá de los gustos personales, un fenómeno social, ¿no? Que lleva a miles de personas, de jóvenes en su mayoría, siempre es una excusa también para entender por qué convoca, para repasar su carrera, ¿por qué no? Y también para dar a conocer entre nosotros mismos y también para quienes no la conocen, ¿no? Y también para no quedarnos afuera de las conversaciones, ¿no? Que a partir desde ayer, desde la puesta a la venta de las entradas, Twitter, si uno miraba, por ejemplo, los trending topics, los primeros 20 temas de Twitter eran referidos a Taylor Swift, a la dificultad de conseguir las entradas, a la fila virtual, etcétera, etcétera. Así que bueno, este va a ser un Taylor Swift para principiantes, para que todos puedan meter su bocado y no quedarse afuera de las conversaciones. Bien, ponernos en tema, por favor. Bueno, trae muchos temas para hablar esta presentación de esta serie de recitales que van a tener lugar en el estadio de River Plate, 3 River, la cantante estadounidense que nació en 1989, nació en Pensilvania, luego desde muy pequeña se mudó a Tennessee, la cuna de la música country. Ella en su primer disco homónimo, Taylor Swift, hacía ya por 2016 música country, la música sureña que solemos ver en las películas, ¿no? Donde se baila, hay fogones, es todo muy familiar y demás, donde hay mandolinas y mucha guitarra acústica, pero luego a partir de sus trabajos siguientes empezó a meter otro tipo de ritmos, meter por supuesto otro tipo de temas en sus líricas y visita el país por primera vez y también nos hace pensar, ¿no? Esto que hablábamos un poquito detrás de cámara, de lo que son los fenómenos de las redes sociales, del streaming, de que quizás uno de golpe se da cuenta que algo que quizás que no suele escuchar en la radio o no en las radios que uno escucha también, ¿no? Hay que también pensar ese tipo de cosas. De golpe viene, se anuncia una fecha y por la convocatoria tan fervorosa, de repente te llenan 3 Rivers, ¿no? Como quizás los jóvenes, además de escuchar radios de pop, se manejan por lo que circula en redes sociales, ¿no? Está bien que ella sacó su primer disco en 2006, son 17 años de carrera y lleva 10 discos lanzados, además. Un promedio de disco por año muy importante. Muy alto, muy prolífica su carrera discográfica, la verdad. Así que también otro de los temas de los cuales se hablaba en estas últimas horas es las dificultades que a veces nos da la tecnología, ¿no? Esto es algo que suele pasar con la puesta en entrada de entradas de recitales. Antes solía pasar que estaba la típica entrada, la venta en boletería, uno podía hacer la fila si no quería hacerlo del modo tradicional, y después la venta online que se supone era para facilitar, ¿no? Uno estaba en el trabajo y en un ratito libre que tenía podía comprar, y hoy parece que es al revés, porque hay que hacer la fila virtual y si bien uno no tiene que salir, pero tiene que estar todo el tiempo con el refresh, tiene que estar todo el tiempo, y hubo muchísimas complicaciones, muchas recomendaciones en torno a las posibles estafas, porque se generan copias de las webs de la venta de entradas y uno puede dar sus datos. Y esto fue muy estricto, por ejemplo, la propia productora difundió una lista de detalles a tener en cuenta para no caer en estafas. Así que bueno, se han agotado 3 estadios. Rodrigo, ¿cuáles son las cualidades que tiene esta cantante? Contanos un poco que llevan a esta revolución que está encabezando, ¿no? Mirá, es lo que se dice para Estados Unidos, es la artista más vendedora de la última década, del 2010 hasta el 2020 ha sido la que más ha vendido, si estamos hablando en todos los géneros, entre el rock y el pop. Bueno, ella ha sido la más vendedora, ha vendido en promedio en la primera semana de los lanzamientos de la mitad de sus discos prácticamente 1 millón de copias físicas en la primera semana de la salida de sus discos. De algún modo ha salvado la industria, ¿no? Uno pensaría que todo hoy en día se concibe por ventas o por descargas de canciones digitales, pero esto muestra que, bueno, hay algunos artistas que pueden convivir con el mundo digital, pero que también convocan mucha gente en estadios y también venden muchos discos en formato físico. Por ejemplo, los Rolling Stones
por decir alguno de los artistas más clásicos de todos los tiempos, no venden tantos discos, pero cuando se anuncia una gira, te hacen 3, 4, 5 estadios, porque todos quieren ir a ver los clásicos que ya escuchaban, aunque no compran tanto los últimos discos o los descargan. Taylor Swift, en cambio, llena estadios y vende millones de sus discos en formato físico, ¿no? Esto es algo, por ejemplo, para tener en cuenta. Y, por ejemplo, ha sido un ícono digamos, de salvar su propio trabajo. Ella, que comenzó de adolescente, por ejemplo, tuvo un icónico caso de lo que es este tipo de conflictos, como le sucedió a Paulo Londra acá en Córdoba, de no ser dueño de tu música. Hubo un hashtag muy recordado hace algunos años que se llamó Taylor is Free. Esto hace referencia a que era libre porque tuvo un conflicto con Big Machine, la discográfica con la que firmó por 13 años, y cuando ella tomó otros rumbos no le permitieron usar ninguna de las canciones de sus primeros 6 trabajos, porque ella había firmado como autora y dueña de las letras, pero no de las pistas master, digamos. Entonces quedó directamente sin poder hacer uso en documentales o hacer reversiones de su propia música. Tuvo un conflicto legal que causó mucho revuelo hace algunos años, pero retrucó. ¿De qué forma este vacío legal? ¿Cómo se dio eso? Dijo, voy a regrabar esos discos, y sacó 3 hasta el momento. Es decir, por ejemplo, Red o algunos de sus discos, porque los va haciendo en sus tiempos muertos, ¿no? O Speak Now, por ejemplo, está haciendo la versión Taylor's version. ¿Vieron como sucede en el cine? Está la versión del director. Bueno, está sacando nuevas versiones con sonido actual y con algunas licencias que quizás los discos tradicionales no te permiten, como hacer versiones de 10 minutos. Así que, bueno, esto, por ejemplo, la mostró como una música todoterreno, ¿no?